Señoras y señores, hace exactamente 130 años, este lugar fue dedicado al culto público según la tradición protestante. Fue el sábado 12 de noviembre de 1892 a las 17 horas, 7 de la tarde, cuando la campana que corona la torre de este templo tañó por primera vez para llamar a un servicio de adoración. En una congregación que había dado sus primeros pasos por marzo de 1883, unos meses después de la llegada del pastorito a la ciudad de Chihuahua, para dar paso a su lugar y labor misionera. Esta noche, nuestra conmemoración tiene lugar alrededor de la vida y del testimonio del reverendo James Danners Eaton, Don Santiago, como fue conocido entre los chihuahuenses, y su esposa Gertrude. A través de la presentación de la primera edición en español de sus memorias tituladas Una vida bajo dos banderas. Ha pasado un siglo desde su publicación y para nosotros es un motivo de agradecimiento tener la oportunidad de extender este testimonio, no solamente desde la visión religiosa o de nuestra fe, sino también desde su valor propiamente histórico por todo lo acontecido hace ya 140 años, cuando un misionero protestante abrió el camino de una nueva visión del mundo y de la vida, amparado por las nuevas leyes del Estado mexicano que garantizaban por primera vez para nuestra nación la libertad de cultos y la laicidad del Estado, que en conjunto dieron oportunidad a las iglesias de la Reforma de 1517 de expandir sus enseñanzas libremente entre el pueblo mexicano. Es bajo esa enseñanza que la historia nos deja que esta noche damos la más cordial bienvenida a las personalidades del mundo académico y de la historia que han prestado su valiosa colaboración con este proyecto editorial, amparado por la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México, ministeriales globales de la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Metodista de México. Damos así la cordial bienvenida al doctor Carlos González Herrera, antropólogo social, historiador académico e investigador, prologuista de la primera edición en español del libro Una vida bajo dos banderas. También nos acompaña el profesor Rubén Beltrán Acosta, cronista de la ciudad de Chihuahua. El maestro Osvaldo Ramírez González, antropólogo social y maestro en historia, presidente de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México. El reverendo Edgar Avitia Legarda, responsable de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida para América Latina y el Caribe.
También tenemos entre nosotros al reverendo John Patrick Figgins, pastor titular de la Iglesia La Trinidad de San Antonio, Texas. Agradecemos también la presencia de la licenciada María Guadalupe Chacón Monarres, que se encuentra con nosotros. A nombre de esta casa y del obispo de la Conferencia Anual Norte Central, el reverendo Rodolfo Rivera de la Rosa, así como de su pastor titular, el reverendo Luis Alberto Reza Franco, les reiteramos la más cordial bienvenida y agradecemos su amable presencia en esta conmemoración, que repetimos, forma parte del testimonio histórico de Chihuahua y de México. Cedemos el uso de la palabra al maestro Osvaldo Ramírez González, moderador de esta presentación editorial. Gracias, sí. Buenas noches. De antemano, muchas gracias por recibirnos esta noche aquí a nosotros para presentar que es uno de los logros junto con el capítulo de CEIM Cáncer y CEIM Nacional, tiene a bien mencionar. Y cabe mencionar también que estamos también celebrando 130 años de esta iglesia que es la Santísima Trinidad, motivo también de una gran celebración y un momento especial. Y además, cabe señalar que estamos celebrando este año los 50 años de fundación de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México, agrupación a la que pertenezco junto con los compañeros del capítulo aquí, que aquí nos albergan. Y por si fuera poco, tenemos también ya en puerta el próximo año la celebración de los 150 años de la introducción formal del metodismo a México en 1873, para lo cual también pues es motivo múltiple de antesala a este evento, y sobre todo también pensando en el momento y en el lugar histórico en el que nos encontramos, a saber, por ejemplo, de la importancia que tuvo aquí la Iglesia Metodista Episcopal Sur en la construcción de la pluralidad religiosa del desarrollo misionero en esta zona de México. No se puede entender el desarrollo del metodismo y del protestantismo en Chihuahua, y mucho menos en el norte del país, sin la presencia de estos grandes hombres y próceres también, inspiración de todos nosotros, sobre los cuales también pues nos llevamos en la memoria. Y es por eso que esta traducción es también importante y es doblemente también reverenciada, para que sirva como motivo no solo para el desarrollo y reforzar la identidad de nosotros como metodistas, sino también para que tengamos nosotros en cuenta que en este acervo, en este acervo historiográfico, nosotros tenemos una herencia que podemos dejarle a generaciones futuras. Sirva decir también, y nuevamente también agradecer a los invitados aquí presentes, y de ellos también señalar a la maestra Chacón y al doctor González Herrera como unos de los grandes también defensores del laicismo en nuestro estado, bueno, el estado que yo me siento propio porque yo soy del centro de la República, pero que también tengo a gusto a disfrutar estar con ustedes. Sin más, pues los dejo con nuestros oradores que nos darán los pormenores de esta riqueza historiográfica que se está presentando el día de hoy. De antemano, gracias y bienvenidos. Bien, buenas noches para un servidor. Es realmente una bendición, un privilegio estar con ustedes en este santuario que ha sido levantado en los años que hemos escuchado para hablar, para predicar y enseñar la palabra viva, liberadora y esperanzadora que hay en Cristo Jesús. Antes de permitirme leer la presentación, que también agradezco el privilegio que me han otorgado para ello, quiero recordar algunas palabras que escribiera la escritora Vallejo, Irene Vallejo, en su libro El infinito en un junco. Ahí me quedó clarísimo que leer en los libros es un viaje, pero es un viaje para tener encuentros.
Y a través de este libro del Dr. Eaton podemos tener un encuentro con él, un encuentro con los primeros cristianos aquí en la ciudad, un encuentro de cómo ellos, a través de vicisitudes y muchas experiencias loables, complicadas y demás, podrían abrirse paso a través de la gratitud, la esperanza y especialmente la fe. Entonces, con su permiso, me permito leer esta presentación que, insisto y subrayo, es un privilegio poder haberla hecho para este libro. De antemano, gracias a quienes han hecho posible que este libro fuera impreso. Muchas gracias a todos ellos y que el Señor les siga bendiciendo. Es para mí un gran honor presentar este libro del reverendo James Damrest Eaton. Acompañan estas palabras mi gratitud y parabienes en nombre de la Conferencia Anual Central de la Iglesia Metodista de México. Las experiencias narradas en la presente obra, sin lugar a dudas, nos inspiran a conocer parte de la historia de la familia Eaton, quienes fueron usados de manera extraordinaria por la gracia divina. Por ello, el presente constituye un relato de gran relevancia para nosotros como testimonio histórico de una fe que, aún hoy, prevalece y sigue dando frutos. El doctor James Eaton fue un auténtico líder, y sobre todo, una persona íntegra. En las líneas de su libro podemos ver cómo actuaba y cómo se movía a partir de valores como la libertad, la justicia y la compasión. Estos principios le asistieron en todo momento como sabia influencia en la predicación de Jesucristo y en el servicio a los demás. El libro que hoy presentamos tiene valor especial para la comunidad congregacional y metodista de México, especialmente aquí en la ciudad de Chihuahua. El testimonio, la predicación, el servicio en diversos lugares y el establecimiento de la congregación de la Santísima Trinidad de Chihuahua capital forman el trasfondo desde el cual hoy celebramos y nos sentimos llamados a emular con el llamado que el Señor Jesucristo nos sigue haciendo. La experiencia de fe personal y de la comunidad de fe del autor es paralela a todos nosotros, público lector, quienes podemos apreciar y valorar este recorrido histórico desde un marco de fe y gratitud. Como embajadores de la paz y sembradores de la esperanza en Cristo Jesús, aceptamos el desafío y privilegio de unirnos a estos testimonios que nos antecedieron para juntos construir un mundo mejor y más pleno. Un mundo en donde las palabras del profeta Isaías nos digan: el desierto florecerá, las manos débiles se afirmarán, los corazones temerosos tendrán confianza, los ojos y oídos que estaban cerrados se abrirán de par en par, los lugares peligrosos se convertirán en sitios de refugio, la tristeza y pesadumbre abrirán sus puertas a la alegría, y los redimidos del Señor tendrán gozo y alegría. Estoy citando el libro del profeta Isaías, capítulo 35. Por esto y más, me permito recomendar la lectura de este libro, no solo como un acercamiento de información histórica, sino principalmente como una invitación para que hoy seamos creyentes más fieles y una iglesia más obediente, santa y persistente para los tiempos en que Dios nos ha puesto. Que así sea, Señor. Atentamente, su servidor. Muchas gracias. Bien, a continuación tendremos el comentario del profesor Rubén Beltrán Acosta, cronista de la ciudad de Chihuahua. Muchísimas gracias, pastor, por su permiso. Muchísimas gracias por la invitación a este evento tan importante. La presentación de un libro que era necesario, que hacía falta en Chihuahua. La suma de la historia de Chihuahua le faltaba un sumando. Le faltaba eso. Ese es el sumando que le faltaba. Ahora, la suma de la historia de Chihuahua. ¿Por qué motivo faltaba este sumando? Infortunadamente, por intolerancia que por siglos existió en México. Cuando durante siglos
religiones no católicas constituían un delito muy grave. Nuestra Constitución prohibía que existiera otra religión que no fuera la católica. Hace 60 años, más de 60 años, el doctor González, un ícono para nosotros, los trabajadores de la UNESCO, de la cultura de Chihuahua, porque he visto una cosa con el respeto, que usted sabe que tenemos. Hace más de 60 años conocí este templo. Aquí me casé hace 60 años. Le decía en la mañana al pastor, yo no venía a la iglesia por la iglesia, por el digo, venía con mi novia, que era una metodista. Esto es cierto, ustedes la conocen. Y aquí se bautizaron todos mis hijos. Yo no era de raíces metodistas, como digo, venía a ver a mi novia. Y así conocí a los metodistas y a ese templo. Me interesó tanto saber que faltaba este humano en la zona de Chihuahua, que siendo el presidente de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, aquí atrás del templo, aquí estaba mi oficina. En una ocasión, domingo, llegó uno de los líderes más importantes de chicanos de Estados Unidos, Bert Corona, que ya murió. Tocó la puerta y lo vi, se me hizo un hombre muy interesante, venía con una muchacha muy bonita, su hijita, la doctora Margo Belén, y me dijo, vimos que aquí dice Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos y pensamos que aquí nos pueden identificar esta fotografía. Y me enseñó una hermosa fotografía que hace poquito se la mostré al pastor y al reverendo Anita. La fotografía era la de esta iglesia, nomás que yo imagino que la primera fotografía. La iglesia se inauguró, ustedes lo saben, en 1892. 3 meses después de que se inauguró el Palacio de Gobierno, en 1892, y me llamó la atención ver aquella fotografía tan hermosa de la Trinidad del templo al que yo venía a los domingos. Y entonces le dije, ve esa torrecita roja que sale, esa es. Y está igual, me preguntó, ver, sí, está igualita. Entonces lo acompañé y él se emocionó. Me dijo, mire, necesito que me identifique usted otras fotografías. Y entonces ya fue a su carro, su hija trajo su portafolio y me llevé una enorme sorpresa. Traía el archivo de su padre, que había sido un coronel villista, esposo de la mamá de Bert, de una maestra Sarayandía, de la región de Jiménez. Y me dice, mi madre fue de las niñas de 5 años que James Emanuel Eaton, en su paso hacia Parral, conoció a su familia en Jiménez y la familia aceptó que ella se viniera a estudiar aquí a Chihuahua, a la escuela que Ito había fundado, la escuela chihuahuense, aquí a una cuadra donde después fue el Centro Cristiano, y que Ito compró cuando era el Teatro Centenario, o donde había sido el Teatro Centenario, que en ese momento ya era un lugar de refuego, era una plaza de gallos, había cantina, y la calle de espaldas del edificio se llamaba Calle de la Golondrina, porque a las señoras que trabajaban en el sexo les decían las golondrinas, y era la calle donde populaban las señoras. Por la noche pues se llamaba Calle de la Golondrina, y compran el edificio que había sido el Centro Centenario, cuando ella estaba viviendo en la casa del gobernador González. O sea que los congregacionales, que son los que hicieron este templo, tuvieron su templo en la casa del gobernador González, a espaldas de los lugares de guerra, donde se ponen a vender el lotes. Era una casa, tenía 3 puertas para la calle Tercera y 2 para la calle Altama. Anteriormente, Eaton había estado en la cuadra anterior,
en un lugar que le había rentado a una francesa que le decía Madame Rouge, que cuando se dio cuenta que era un protestante inmediatamente lo corrió. Pero Eaton fue con el presidente municipal, que era don Juan N. Subirán. Y don Juan N. Subirán había sido un agente del equipo de Benito Juárez. Era un apasionado de la libertad de cultos, de la libertad de conciencia. Y le dijo al presidente, ¿verdad?, que quien le había rentado en la pequeña pieza donde él había puesto Biblias en la ventana a vender, donde empezó a predicarse el protestantismo en Chihuahua. Había aquí un doctor Pascal, que era evangélico, y su esposa tenía un armonio y tocaba armonio. Y en 1883 empezaron a salir los arbolitos de Navidad y empezaron a escucharse, acompañados en el armonio de su esposa, el doctor Pascal, los signos que fueron tomando cada vez mayor importancia. Entonces, cuando Eaton compra el edificio, pues, que había sido el Teatro Zaragoza, ahí instalan el instituto, la escuela chihuahuense, su casa, su hogar, y el templo, el espacio congregacional. En ese lugar, a unos metros de aquí, nació el primer jardín de niños de la República Mexicana. Fíjese, doctor González, la historia de la pedagogía en México, eso usted lo sabe más que nosotros, establece que el primer kinder de la República Mexicana surge en 1902 o 4 con Estefanía Castañeda y Rosaura Bravo. Y resulta que aquí, no en 1902, aquí en 1885 ya estaba un kinder. Se llamaba la maestra que trajeron Mary Lunen, una mujer hermosa, que entonces de aquí se fue a Parral a abrir el kinder que hubo en Parral. ¿Cómo se llamaba Castor? El Progreso, el Colegio del Progreso. Encontré una fotografía del Colegio del Progreso hermosa cuando estuve en la Biblioteca Nacional consultando la colección de los periódicos que hacían los congregacionales cuando estaban aquí en Chihuahua, el Testigo, que los tiene la Biblioteca Nacional en colección completa, y encontré también la colección del boletín que editaban los metodistas, el primero, el abogado cristiano ilustrado. Vi cómo el número de testigos, el boletín de los metodistas, el abogado cristiano ilustrado, del 10 de enero de 1910, dedicado a la revolución, pronunciaron los protestantes a favor de la Revolución Mexicana, como se pronunciaron también a favor de la Reforma y a favor de la independencia de México, en contra de todas las demás corrientes. El abogado cristiano ilustrado del 10 de enero de 1910 tiene como portada el primer templo evangélico que hubo en Chihuahua, que no fue ese, que fue Betel. La capillita de Betel, que se encontraba donde está ahora el Colegio Palmore. Cuando vino William Palmore, predicó en ese templo, donde está actualmente el Colegio Palmore, y él fue el que compró ese terreno, donde se hizo el Palmore, y en muy poco tiempo estaba el Colegio Palmore, la primera parte, el auditorio muy grande, y la casa de los maestros. Esto lo encontré allá en la Biblioteca Nacional, en el abogado cristiano ilustrado. Aquí en Chihuahua, cuando los congregacionales promueven la construcción de este templo, la esposa de Eaton, que era de la Wagner, se dice así, reverendo Aditya Wagner, Barnes and Noble. Bueno, era la mujer que había creado esa empresa editorial tan importante en Estados Unidos y que todavía sigue lo más importante en Estados Unidos, en lo editorial. Ella
dirigía precisamente el trabajo del testigo, del periódico de los congregacionales, y después ella promovió el dinero para que hiciera este templo. Por eso al entrar está esa placa de Adelín con el Prat, la que amaban los mexicanos, que nunca conoció ni en México ni este templo tampoco, pero que dio el dinero para él. Y otros familiares fue el que compró ese vitral. Y le cita la escuelita dominical de Bontrain, así se dice, ¿habita? Perdón, yo no sé hablar en inglés, por eso le pregunto al reverendo, que es mi amigo, una amistad heredada, Edgar, porque el gran amigo, mi Mercedes era el papá de Peli Avilla, decía yo. Eso es lo que yo he vivido en este tema. Cosas que, como les estoy platicando, se quedan en uno para siempre. Aquí me sentenciaron, me sentaron para casarme con Chayito. Ya tenemos más de 59 años de casado. Mi hijita Miriam, la amiguita de ustedes, tiene 58, ya la descubrí. Y ella viene todos los domingos como ustedes y le encanta atender a los niños. Entonces, fíjese usted, doctor González, hace 60 años que vine yo a esta iglesia. De las gentes que están aquí, muchas las conocí cuando nacieron y las vi cuando fueron creciendo. Y hoy las encuentro a ti, por ejemplo, tu padre la hizo de papá de Cheito, él fue el que la entregó. Tu padre, dice tu mamá, no nos olvido. Bueno, ya les hablé demasiado. Lo hice con profundo cariño y con profundo respeto para todos ustedes. Me he dedicado a estudiar el advenimiento del protestantismo en Chihuahua, cuando esto era un tema árido, cuando era prohibido, y cuando yo me di cuenta como historiador que en la suma de la historia de Chihuahua faltaba un sumando. Gracias por ponerse sumando en esta noche. Gracias. Agradecemos la ilustración, las palabras tan enriquecedoras del profesor Rubén Beltrán, y creo que sin duda nosotros sabemos que la base de todo futuro y de toda idea y todo presente es la historia. Y como dice por ahí el viejo adagio, que ya suena como disco rayado, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, hay otro viejo adagio que es un proverbio árabe que se fusiló un historiador francés allá en la Segunda Guerra, Marlowe, que dice que los hombres son más hijos de su tiempo que de sus padres. Y es precisamente también esta frase sentenciosa la que también nos ayuda a reflexionar el por qué esos hombres actuaron de acuerdo a su contexto y por qué muchas veces nosotros también tenemos esos choques y también esas inferencias generacionales. A continuación toca el paso a el reverendo Edgar Avilla, igual, un amigazo del alma, para dar su comentario. Gracias. Saludarlos con mucho cariño y mucho respeto en esta noche, a nombre de la Junta General de Ministros Globales de la Iglesia Metodista Unida, que es la Junta de Misiones de la Iglesia Hermana, de una iglesia que participó en el establecimiento de la Iglesia Evangélica en Chihuahua en su momento. El presbítero Luis Reza Franco, titular de esta congregación, puso en la mesa de la sociedad el texto original de Life Under Two Flags. El doctor Pedro Zavala Chaparro, egresado de UNAM, lo tradujo, cuidando la elegancia
del pulcro inglés de don Santiago. El licenciado Héctor Villanueva Maínez, con mucho denuedo, revisó tal traducción para hacerlo un poco más leíble para nuestros tiempos. Tuvimos la contribución importante de nuestro querido Noé Casas, quien diseñó la portada. El diagramado fue hecho por Matías Vicente de Argentina y fue impreso en la imprenta Impreso de la localidad. Un libro como de aproximadamente 280 cuartillas. Sabroso de leer, por cierto. No lo quiere uno cerrar. Todo, como el maestro Oswaldo nos comentaba, para celebrar varios momentos que se traslapan, para nuestra usanza. El escrito de don Santiago es un escrito íntimo, de familia prácticamente. Lo dedica a su esposa, a sus hijos y a sus nietos. Cito: a mi esposa, a quien durante casi 50 años de oro ha sido amante, compañera en el hogar, una inspiración infalible de fe y coraje, una confiable consejera del servicio cristiano, el cual ha compartido en toda plenitud. Y a nuestros hijos y nietos, y nietas diría yo, cuya vida que se desenvuelve es un gozo observar, y quienes insisten en que ponga a su alcance un registro de algunas de las experiencias personales de quien se ha enriquecido en sobremanera por el amor de los suyos. Fue este escrito, nos ofrece una narrativa elegantemente articulada, bien estructurada, con un titipuchal de anécdotas, algunas sumamente singulares y aún singulares para nuestro contexto, pues porque nos habla de su vida cuando estudia, crece, su familia, cosas así, pero ya cuando va por acá pasando nos ofrece un par de pepitas. Eaton no menciona, debemos decir, muchas otras cosas que sí encontramos en informes misioneros y que en múltiples artículos porque era un prolífico escritor de artículos que escribe mayormente en periódicos evangélicos, pero también en otro tipo de publicaciones. Muchos de los recursos que el pastor titular de esta congregación con mucho esmero ha ido recabando. ¿Cuál es la importancia de un libro como este, según mi apreciación? Es que tenemos en el Estado como dos registros de dos entradas del protestantismo, del movimiento evangélico en el Estado. Uno de 1928, cuando el agrimensor del Estado hizo un esfuerzo por distribuir Biblias en las escuelas, no por proselitismo, también como para que los estudiantes pudieran aprender sus primeras letras, que era una metodología, una pedagogía que le llaman lancasteriana, y que hizo la primera evangelización de una persona, Eugenio Durán, del Valle de Zaragoza, y que en su momento
prosperó para el establecimiento de la obra evangélica en el Estado. La segunda es la entrada de el reverendo doctor Enoch George Nicholson en 1853, que se considera por la doctora Darwin, como la primera sociedad evangélica en el país, que se establece por 1853-1854. Y entonces este libro es el testimonio de la llegada más formal de la iglesia evangélica, que es casi paralela con el metodismo, y que esa es mi premisa, que desde su inicio representa no una confesión, que sí lo representa, sino que representa una usanza evangélica, porque desde el 19, cuando las iglesias entran en México, empiezan con mucha intencionalidad a colaborar, a cooperar en educación cristiana, en avance de la educación en México, en cuestiones de salud, en cuestiones de desarrollo comunitario. Y entonces esta congregación representa ese movimiento unido que se va dando, que se va a ir ganando en el país en diferentes formas. Podemos, Eaton llegó de facto, cuando él entró a trabajar con la colonia americana que Azarco había armado en la ciudad. Sus primeros miembros eran una sociedad evangélica de personas de diferentes trasfondos cristianos, y eventualmente fue abriéndose a trabajar con las personas de habla española. Hay un dato un poquito incómodo, pero pues que es importante apuntalar, porque nos hace ver bien a bien cómo desde un inicio había un encuentro entre las diferentes confesiones en la ciudad, que Eaton fue el primero que entra, pero la iglesia que primero se organizó fue la metodista, unos meses antes, aunque él había trabajado por años y años con personas para promover su trabajo, digamos. No es la primera congregación que técnicamente se organiza. Unos meses antes se organiza, porque eran dos gobiernos eclesiásticos diferentes. Era como más fácil en el gobierno eclesiástico metodista formalizar una congregación que como lo era con el gobierno eclesiástico congregacional. Y lo embarazoso es que cuando establece la congregación metodista, 15 de los miembros que estaban con Eaton se vienen para acá, la mitad. Entonces, desde un inicio es un trabajo paralelo, unificado, con sus diferencias propias, pero un trabajo positivamente en favor del avance del Evangelio. Así es que cuando a Eaton le toca implementar un entendimiento entre las misiones históricas en el país, de distribuir la obra por regiones, lo que le llaman Plan de Cincinnati, algunos. Cuando a Eaton le toca implementar esa parte, Chihuahua no le tocaba a los metodistas, sino que Eaton
y uno de los fuertes del metodismo, Butler, se organizan para que el metodismo de Chihuahua, para que la obra evangélica de Chihuahua quede en manos de los metodistas. Intercambiamos la obra por Jalisco, que teníamos allá, los congregacionales tomaron la obra por allá y los metodistas tomaron esta, pero no era lo que el plan de Cincinnati había originalmente deseado. ¿Ven? Entonces desde un principio hubo una tradición distinta y a la misma vez unión, que es algo que yo quisiera decir, la importancia de la lectura de esta experiencia cristiana es ver cómo poco a poco se ha ido tejiendo un espacio que yo pienso, con esto cierro, se debió mucho a que las confesiones en México estaban todavía amorfas. No estaban en su plenitud de metodismo, no estaban en su plenitud de congregacional, no estaban en su plenitud de discípulos de Cristo, no estaban en su plenitud presbiteriana, porque estaban en formación todavía, y eso permitía que por estar en formación pudiera haber un espacio más común como una iglesia evangélica, más que una iglesia confesional. Les animo, cuando esté ya disponible, que se gocen con la historia de esta familia y que tengan en mente que es un buen ejemplo de lo que ojalá exista más en nuestro contexto, de un trabajo en favor de nuestras comunidades, en favor de nuestras niñas, nuestros niños, en favor del avance de nuestro contexto. Gracias. Gracias, hermano reverendo Avitia. Y bueno, creo que antes de que sigamos ya con el cierre de estas participaciones, cabe también hacer la mención y el agradecimiento a quienes han hecho posible esto desde la raíz del proyecto, y aunque creo que ya lo mencioné al principio, insistiré una vez más. El apoyo incondicional también y ese afán también por querer rescatar esto también se le debe a nuestros hermanos del capítulo de CEIR de la Conferencia Norte Central. Asimismo también al apoyo que se nos ha prestado por medio del ministro Avitia, que es miembro de Ministerios Globales y también es miembro adscrito correspondiente a la Sociedad de Estudios Históricos, y finalmente también a un respaldo que nosotros hemos hecho en aras de conservar y de promover este tipo de documentos para obviamente rescatar lo que todavía no se ha dicho de la historia. Y pese a que a lo mejor a veces se nos comenta o se nos pudiera hacer que hablar de historia o escribir de historia es solo cuestión de cierto tipo de personas, y que es además ese tipo de historia que es inamovible, sabemos que la historia es dinámica, y es dinámica porque así como hoy, por ejemplo, se está traduciendo esta obra, que no es una cuestión fácil, como lo han comentado, pues que ya obviamente, si más no me equivoco, ¿cuántos años tiene? ¿100 años o que se publicó? 100 años, exacto. Entonces, precisamente esta obra, que estuvo obviamente en su lengua original, en inglés, el gran esfuerzo que se hizo por la interpretación y la traducción significa mucho, sobre todo para que no aterricemos a un México, a un estado de Chihuahua del siglo XXI, que, como hemos dicho, está celebrando muchos acontecimientos, y que estos acontecimientos también sirvan para reforzar el espíritu metodista, el espíritu histórico. Y bueno, finalmente también invitarlos a que en función a esto rescaten su historia más allá de lo que pudo haber pasado
hace 150 años, sino lo que pasa día con día, decía que la historia no solo son esos documentos viejos o estos libros que se están traduciendo. La historia es dinámica, y es dinámica porque precisamente el día de mañana se puede descubrir un legajo abandonado a la mujer en el ático de alguno de los pastores que puede reescribir parte de la historia que a lo mejor nosotros no sabemos, o puede estar también escrita en algunos archivos, quizás con el favor de Dios dentro de 100 años, de lo que deje a lo mejor el pastor Luis Reza en algunas memorias, ¿no? Que en un futuro lo llegan a ver, ¿no? Sus diarios o sus sermones, ¿no? Qué sé yo. Nosotros no sabemos hacia dónde nos puede llevar la historia, pero lo que sí sabemos es que nos ayuda a reflexionar nuestro presente, y no solo, también sirve de una buena lectura y un buen ejercicio intelectual. Y ahora finalmente toca la participación al doctor Carlos González Herrera, a quien le doy la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera tomar los primeros minutos para agradecer tanto al reverendo Luis Reza, al reverendo Avitia, al reverendo Rivera de la Rosa, que para mí, bueno, pues ahorita como que es los que representan a la estructura, a la jerarquía de la iglesia, jerarquía que, por cierto, el término adquiere un cariz muy diferente a cuando habla uno jerarquía en por ejemplo, la iglesia mayoritaria de nuestro país. Ayer platicábamos mucho, y una de las cosas que se me quedó pendiente platicar es qué difícil también debe ser gobernar una iglesia con mando unido, pero que al mismo tiempo es tan aplanada, que es, vamos a decir, tan igualitaria, por así decirlo. Entonces, primero a ellos su agradecimiento, luego la posibilidad, naturalmente, de compartir la mesa con el profesor don Rubén Acosta Beltrán, director del Archivo Histórico del municipio de Chihuahua y cronista de nuestra ciudad. Siempre es un honor saludarlo, naturalmente aquí con mi colega, porque es antropólogo e historiador, y yo cometí los dos pecados también. Soy antropólogo e historiador, el maestro Osvaldo Ramírez, y con el pastor de la Trinidad de San Antonio, que es, como él decía ayer, una iglesia muy mexicana, el pastor John Patrick Fagins. Yo ahorita estaba tratando de pensar cómo empezar esta participación, que les prometo que va a ser muy breve, y era pensando en la palabra, no tolerancia, sino la palabra, a mí me gusta mucho la palabra ecumenismo, y yo pensaba, bueno, qué mayor muestra de ecumenismo de estas personas de haberme invitado a mí a escribir el prólogo de este libro. Y se los digo porque en 1922 la edición en inglés la escribe, el prólogo de la edición en inglés la escribe James Arnold Blaisfield, que es un teólogo, era rector de la Universidad de Pomona, y es un teólogo formado con todas las de la ley, y bueno, podía ser un prólogo muy conocedor del testimonio que daba el pastor Eaton. Y 100 años después, yo lo único que puedo hacer, así como el pastor, como el doctor Blaisdell, que hace el prólogo hace 100 años, lo hace desde la fe. Yo lo que les puedo decir es que lo hago desde otro tipo de fe, que es la fe en que mientras mejor nos conocemos como seres humanos, con todas nuestras diferencias, mientras mejor nos conocemos, le vamos robando espacio a la intolerancia. Me parece que el conocimiento de unos de nosotros es la mejor medicina en contra de la intolerancia. Entonces, en ese sentido, también soy un hombre de fe, y con esa fe escribí el prólogo del 2022. Les comentaba yo en el prólogo que el catálogo, a pesar de que sé que es un libro escrito como memorias personales, memorias familiares, la verdad es que me llamó mucho la atención cómo me recordaba otra cosa, estos como déjà vus que uno tiene,
y me recordaba la lectura de muchas de las obras que se llaman, hay un género histórico literario que se llama Pioneros de la Fe, así se llama, es un género en el cual se analizan, por ejemplo, todas las avanzadas jesuitas al norte de México, todas las avanzadas de los obispos, las visitas de los obispos, son lo que se llama pioneros de la fe. Entonces empecé a encontrar una forma de hacer una lectura más allá de lo sabrosísimo que es las anécdotas que narra el pastor Eaton sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus familiares en los Estados Unidos. El pastor Eaton está lejos de ser un hillbilly, es un hombre muy bien formado desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista académico. Está estupendamente bien formado. Además es un hombre que, viviendo en Chihuahua, ha recorrido parte de Europa, ha viajado extensamente por Sudamérica. Entonces es un hombre con una visión del mundo muy interesante. Un mundo que está cambiando mucho a finales del siglo XIX, porque los Estados Unidos están teniendo que asumir, o con gusto o no con tanto gusto, se están teniendo que asumir como la potencia emergente del mundo. Ante el hundimiento de las grandes potencias europeas, ya para finales del siglo XIX, y no se diga en el arranque del siglo XX, los Estados Unidos va a ser la gran potencia emergente. Entonces, cualquier acción que tomara los Estados Unidos, los ciudadanos de los Estados Unidos, las compañías norteamericanas, tenían ese contexto, al menos en la lectura de quienes veían esos desarrollos. Mi pregunta es, bueno, ¿qué puedo yo decir? ¿Qué estrategia puedo yo seguir más allá de decir es un libro muy recomendable por lo increíblemente sabroso que está, por lo divertido que suena? Y decidí, fíjense que estaba yo, otra encomienda que traía por ahí es ser miembro de un premio nacional de historia, de tesis de doctorado. Frederick Katz, que es un historiador muy conocido aquí en Chihuahua, así se llama el premio. Y una de las obras que me tocó leer, una de las tesis que me tocó leer, es sobre el exilio colombiano en México entre 1895 y 1920. Y particularmente los años que van de 1900 a 1910, el exilio colombiano es muy interesante e intenso en México. Contra la idea que nosotros teníamos de que, bueno, Porfirio Díaz, un dictador, es un antiliberal, es un tipo horroroso, no lo volteé ni a ver porque por eso se hizo la revolución. Bueno, pues lo que le quiero decir es que los colombianos voltearon a ver al México de esos últimos años del porfiriato como un espacio de libertad, como un lugar a donde querían ellos, en lo personal, ir a refugiarse por circunstancias políticas, circunstancias religiosas, incluso circunstancias de preferencias sexuales, vinieron a refugiarse a México. Y entonces, como suele suceder, vienen esos chispazos, dije, el liberalismo. Es por ahí el hilo que hay que jalar para hacer una lectura del libro de Eaton. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados al liberalismo siempre leerlo desde la parte de los héroes, Benito Juárez y toda la generación de los 50s y de los 60s, de la revolución de Ayutla, las leyes de reforma, luego después la batalla en contra del imperio, la derrota del imperio y el regreso de la república, y siempre estamos acostumbrados a verlo en términos de grandes hombres, batallas, procesos enormes, leyes, y uno dice, bueno, ¿y cómo iba a decir una fea palabra? Yo decía, como diablos, ¿cómo es que ese liberalismo se enraiza en la cultura, en el pueblo mexicano, en la sociedad mexicana? Este libro, lo crean ustedes o no, nos da la posibilidad de ver ese lado oculto de la luna.
O sea, estamos acostumbrados a ver uno que siempre está iluminado y luego de repente hay otro que no lo alcanzamos a ver, que es, ¿y cuáles son esos liberales, además de Lerdo de Tejada, además de Melchor Ocampo, además de Benito Juárez, además del propio Porfirio Díaz? ¿Quiénes son esos liberales? Bueno, pues esos liberales que realmente construyen el liberalismo en nuestro país, que hacen que se enraice, son esos profesores que están en las primeras escuelas públicas, formados en las normales, en aquella época, bueno, pues la normal de Jalapa, que era de donde nos mandaban a los profesores formados, los jueces de paz, los jueces de distrito, algunos periodistas. Ito narra una escena muy curiosa de un juez de distrito muy inteligente, donde se está disputando la posibilidad de que pueda rentar, no recuerdo el pasaje, rentar o comprar un predio precisamente para no recuerdo si era para la iglesia o para el colegio, y deja el juez hablar a los testigos, oye al pastor Eaton, que llevaba un traductor, porque haber dicho este pobre juez mexicano no me va a entender nada. Cuando termina el evento, el juez, con un inglés perfecto, le responde a Eaton que tiene razón, que las leyes mexicanas amparan la solicitud que él está haciendo y que por lo tanto va a fallar para que él pueda comprar o rentar aquello. ¿Cuál fue dónde está la virtud de Eaton más allá de la fuerza de su fe? La fuerza de su fe está acompañada con una habilidad para pertenecer. Yo creo que si Eaton se hubiera mantenido como este ave que cruza por el pantano y no mancha su plumaje, que todo lo ve por arriba, nunca habría logrado engarzar también con la sociedad chihuahuense. Se dio cuenta muy rápidamente que había sectores más grandes de los que él pensaba de la sociedad chihuahuense, donde había venas y arterias por los que corría el pensamiento liberal, el libre pensador. Incluso, no solo incluso, sino en muchos casos, aquellos católicos de pensamiento liberal. Un católico de pensamiento liberal estaba totalmente abierto a poder sentarse a discutir con el pastor de una denominación religiosa diferente. Entonces, si ustedes leen ese libro, además de con el placer literario, además de con no sé si el confort o la alegría que puede dar la lectura desde la fe, si lo leen ustedes también desde el punto de vista del conocimiento de la historia chihuahuense, una parte que no conocíamos bien, lo van a disfrutar muchísimo. Cuando uno ve primero la historia, amigos, parece que la historia es plana. Luego empieza uno a leer un poquito más y se da cuenta de que no solamente es plana, sino que tiene dos dimensiones. Y luego se da uno cuenta que en realidad no tiene dos dimensiones, sino tiene tres dimensiones. Y luego de repente uno se da cuenta que la historia es un poliedro, donde está uno viendo, casi siempre uno ve nada más un pedazo de la historia, y normalmente ese pedazo está profundamente implicado con otros muchos pedazos que no conocemos. Y libros como estos nos dan la posibilidad de entrar a uno de esos labitos del poliedro que, por lo luminoso, por tanto reflector que habían tenido otras áreas, Luis Terrazas, la Revolución, los apaches, todo eso, muy importante, no digo que no, pero fíjense cómo, y lo decía don Rubén hace un momento, fíjense cómo eso va haciendo que se nublen pasajes muy importantes de la historia, no de la historia del protestantismo, de la historia del Chihuahua, porque no es un callo, no es un juanete, no es una cosa que le salió a la historia de Chihuahua, forma parte de la historia de Chihuahua. Repito la idea de que mientras más lados conocemos, eso nos pasa
en el conocimiento de la gente. Mientras más lados conocemos, mientras más verdades conocemos, mientras más versiones conocemos, nos volvemos menos absolutistas, nos volvemos menos tendentes o proclives a hacer juicios sumarios y a sacar la cimitarra y cortar cabezas. Generalmente nos volvemos más tolerantes, le abrimos espacio a la tolerancia, y no como un acto gracioso de nuestra parte, sino como una forma de vivir y una forma de ser política. Termino, y ahora sí, de veras termino. Los ministerios globales, o no recuerdo cómo se llama esta agencia, los ministerios globales, desde principios del siglo XIX, empezaban a notar, mucho antes de que los Estados Unidos fuera una potencia, empezaban a notar que había cosas en el mundo que no les gustaban. Sin embargo, yo no sé si por un problema organizativo, por un problema económico, o porque quizá las cosas no estaban tan mal, ese afán de salir del confort, de las zonas de confort, a ver cómo se componen las cosas que se ven que se están descomponiendo en el mundo, no solo fuera de Estados Unidos, también en los Estados Unidos. Esa intuición de que algo le pasa al mundo va a cobrar una fuerza muy grande a finales del siglo XIX en estos ministerios globales, que es cuando van a lanzar iniciativas en muchas partes del mundo. Y aunque esto no está en este libro, es una cosa que me queda de tarea después aprenderlo, esa idea de que hay un desajuste en el mundo, que a veces uno no sabe exactamente cómo explicarlo, pero que sabe que las consecuencias pueden ser nefastas. Bueno, el prolegómeno de la Primera Guerra Mundial era lo que se estaba viviendo, y el mal arreglo de la primera trajo a la segunda. Y así, ayer platicando con los pastores, nos dábamos cuenta cómo el virus de la intolerancia, no lo habíamos acabado. El virus de la intolerancia parece que no solamente está vivo, sino que está más fuerte y más feo en el siglo XXI. Tenemos respuestas humanas casi cavernícolas en la época, en este siglo XXI ya tan avanzado. Entonces me parece que una lectura de este libro, si bien no va a traer una receta sobre cómo atajar los sismos del siglo XXI que nos están afectando, me parece que sí dan cuenta de cómo en una comunidad chiquita, una persona solita con su familia, un lugar que uno diría no importa en el mundo, como pudo haber sido la ciudad de Chihuahua de hace 120 o 130 años, de alguna manera dio una lección de que la convivencia es posible, y que la convivencia no solamente es posible, sino es aplaudible si se hace donde conviven los diferentes, porque eso significa que hay una fuerza humana que se ha construido muchísimo más fuerte que aquella que simplemente vive feliz porque todos son iguales. Entonces me parece que este libro de algunas maneras avienta esa semillita que en la lectura, que como decía el pastor Avitia, va a ser gozosísima para ustedes porque está muy bien escrito, van a disfrutarla mucho. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por permitirme primero escribir el prólogo siendo una persona que viene tan de fuera, y quiero darle las gracias muy especiales, ya no lo veo por ahí, al licenciado, allá está arriba el licenciado Héctor Villanueva Maínez, que ha sido compañero de 1000 batallas, y me da mucho gusto llamarle amigo. Gracias. Pues les agradecemos a todos
su presencia y los invitamos en cuanto el libro ya esté a la venta a adquirirlo. Sin lugar a dudas, creo que aquí está de más de decirlo con los especialistas. Es un libro que nos invita a reflexionar, a reescribir mentalmente y a reconstruir mentalmente esa identidad de Chihuahua y también de protestantismo en este estado, y que también sirva a decir que este libro de Hinton también nos da una visión entre líneas de las dinámicas regionales, políticas y socioeconómicas durante una etapa crucial que, como lo comentaba aquí el doctor González Herrera, fue el porfiriano. Entonces, bueno, pues les agradecemos. Y bueno, se iba a decir también que agradeciendo aquí a los compañeros, aunque tengo yo la vocación de antropólogo, soy doblemente historiador, he trabajado también con antropólogos, pero cabe hacer la aclaración, la fe de ratas. Y finalmente no sé si exista un pequeño espacio para que puedan ustedes preguntarle algo aquí a estas personalidades, aprovechando que están aquí, aprovechando que está celebrándose esta publicación del libro. Y bueno, les doy el paso a si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Desde aquí, yo quiero hacer alusión a un comentario que el profesor Beltrán en una ocasión que lo visitamos ahí en sus oficinas nos decía: tú no puedes decir que amas la iglesia metodista si no conoces su historia. Un metodista que no ama su historia no puede decir que ama su iglesia. Eso se me quedó muy grabado, y para los metodistas que estamos aquí es una invitación y un reto a conocer la historia de la iglesia metodista para amarla más. Gracias. Efectivamente, charlando allá en el archivo histórico, hablábamos de las obras sociales y particularmente de las religiones. Y yo le decía a mi compañero, cuando un chihuahuense no sabe la historia de Chihuahua y dice que es un chihuahuense que ama a Chihuahua profundamente, pues está hablando de memoria, porque no conoce su historia. Yo creo que las obras sociales tienen el mismo tratamiento, los mismos resortes como obras de amor, porque las obras sociales de la iglesia es una obra de amor, del amor entre una persona y otra. No es posible que yo haya querido ni quiera tanto a mi esposa si no lo hubiera conocido, si no hubiera visto sus ideales, su belleza, sus sueños. Todo eso me hizo amarla. Si no hubiera sabido eso, pues no era posible decir que la amaba. No es posible decir que yo soy muy metodista o amo al metodismo si no conocemos la historia del metodismo. Eso es lo que yo le dije a mi compañero en aquella ocasión. ¿Alguien más desea alguna participación? Aprovechen. Aquí están las eminencias, el profesor Beltrán, el Rubén Beltrán y el doctor Carlos González Herrera. ¿Alguien más? ¿Una cuestión de orar? Sí, yo. Buenas tardes, Dios les bendiga. Agradezco la invitación que nos hizo el pastor Luis Reza. Estamos estudiando en el seminario y me da mucho gusto pues estar en esta presentación, pero también me da mucho gusto volver a ver al profesor Beltrán. Soy de Aquiles Serrán, Santa Eulalia, conocido, ¿verdad?, por muchos, y yo sé que él hizo un libro especialmente basado en la historia de Santa Eulalia, y conozco ese libro, conozco su historia, y también conozco a un hermano de él que está allá como escultor, y me da mucho gusto que esta parte de la historia nos la hagan saber, pues que a veces aún
aún estando en una iglesia desconocemos mucho la historia de nuestra iglesia y a mí me fascina la historia. Y cuando el pastor nos comparte este testimonio, ¿verdad? Esta oportunidad de conocer más acerca del metodismo y del protestantismo, pues me llamó la atención y aquí estamos. Y pues muchas gracias a todos ustedes por su colaboración y por toda esa vivencia que nos hacen ver a través de este libro. Y pues no sé si lo tengan ya a la venta ahorita o tengo que hacer algún pedido, pero sí me llamó mucho la atención. Felicidades. Gracias. Bueno, no sé si aquí, Edgar, quisieras decir algo sobre el libro, sobre la venta del libro. Sí, la idea es que el año que está a cumplir los 150 años esté ya totalmente disponible para la venta. Si no hay alguna otra participación, que se le dé el micrófono al pastor Luis Besa, si tienen algún anuncio en relación a las actividades para el día de mañana. Y bueno, parte de nosotros, muchísimas gracias por haber asistido. Gracias por su asistencia, gracias porque nos acompañan en nuestro libro. Este libro late y proporciona vida como el corazón y de verdad puedan disfrutar esta maravilla del libro. Es un músculo muy fuerte para la sociedad chihuahuense. El día de mañana tenemos actividad como congregación al aniversario, 130 aniversario del Templo La Santísima Trinidad. Están cordialmente invitados. Nos estará compartiendo el pastor Rodríguez de la iglesia de San Antonio y vamos a tener esta actividad, invitados para participar de este hermoso cuadro que tenemos para cada uno de nosotros. Tenemos hermanos invitados también, están invitados para participar en el Salón Social. Tenemos algo preparado para ustedes y que también sigamos platicando juntamente con nuestros invitados y hacer preguntas a lo mejor un poquito más cercanas. Vamos a estar a sus órdenes en el Salón Social.